asociadas a los cuidados de salud o al personal de salud, y las neumonías asociadas al ventilador mecánico. ¿Está bien? ¿Cuáles son las diferencias entre cada una de estas neumonías? Las neumonías adquiridas en la comunidad generalmente se desarrollan cuando el paciente presenta un cuadro clínico característico de neumonía, presentando tos productiva, fiebre, malestar general, cefalea y también disnea, taquicardia, taquipnea y dolor en punta de costado. ¿Está bien? El dolor en punta de costado es esa sensación de tirón o de punzones justamente en los ángulos postdiafragmáticos. Esta característica clínica se va a presentar entonces en pacientes que no hayan visitado 90 días previos un ambiente hospitalario. ¿Está bien? ¿Qué quiere decir? Que si mi paciente hace 5 meses, por ejemplo, no visita un hospital o una clínica y comienza a desarrollar hace una semana este cuadro clínico característico, lo más probable es que mi paciente tenga neumonía y que se haya infectado en un ambiente fuera del hospital. ¿Está bien? Sin embargo, va a ser diferente cuando el paciente haya ingresado o haya sido internado por otras causas y no sean necesariamente pulmonares. Es decir, por ejemplo, los pacientes que tienen o aquellos que son sometidos a procesos quirúrgicos se internan y posterior a las 48 horas de su internación manifiestan un cuadro clínico similar a la de neumonía. Quiere decir que mi paciente se ha internado sano y que se ha infectado en el interior del hospital. Por eso es que se considera neumonía intrahospitalaria, es decir, que se manifiesta 48 horas posterior a la internación. Si manifiesta un cuadro clínico característico de neumonía durante las primeras 12 horas de la internación, ¿será que se considera una neumonía intrahospitalaria? No, ¿cierto? Porque tiene que haber un periodo de incubación. También lo más probable es que si a las 12 horas de estar internado manifiesta un cuadro clínico, este paciente se ha infectado afuera, en una neumonía extrahospitalaria. ¿Está bien? Las neumonías asociadas a los cuidados de salud o al personal de salud va a ser aquellos que se presentan en personas que constantemente están en el ambiente hospitalario. Pueden ser enfermeras, pueden ser médicos, radiólogos, administrativos hospitalarios o directamente personal de limpieza del hospital. Es decir, que constantemente están en ese ambiente. No se consideran intrahospitalarios porque en este caso estos pacientes no están internados y cumplen únicamente jornadas de exposición. ¿Está bien? O personas que, por ejemplo, llegan o las enfermeras que hacen cuidados a domicilio de pacientes geriátricos, por ejemplo. Si el paciente tiene neumonía y lo cuida todas las noches o todos los días, lo más probable es que pueda llegar a infectarse. Entonces es denominado como una neumonía asociada a los cuidados de la salud. ¿Está bien? Sin embargo, las neumonías asociadas al ventilador mecánico se van a desarrollar o se llegan a presentar cuando 48 horas posterior a la intubación o a la colocación del tubo orotraqueal se manifiesta una clínica característica de neumonía. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con fractura, por ejemplo, con fractura de fémur, ¿está bien? Las fracturas de fémur generalmente pierden bastante sangre, ¿está bien? Entonces, mi paciente ha sido internado hace 5 días. El día de hoy va a ser operado y se le va a hacer la osteosíntesis. Se lo operó, se descompensó en quirófano, hubo más pérdida de sangre y me dicen, doctora, su paciente va a pasar a cuidados intensivos hasta que se estabilice el medio intestinal.
interno y ya sube intubado. ¿Está bien? Durante esos 5 días, la única molestia de mi paciente era su fractura. Está intubado y está en cuidados intensivos y posterior a eso, 2 días después, comienza a la exploración física y encuentro que hay ruidos sobreagregados. Comienza a desarrollar periodos de fiebre. ¿Está bien? Comienza a ponerse pálido. Como está sedado no voy a poder ver si es que hay o no hay tos. ¿De acuerdo? Por lo tanto, realizo por ejemplo, una radiografía de tórax y encuentro que hay zonas opacas. O en la simple exploración física voy a poder encontrar que hay roncos diseminados a nivel pulmonar. ¿Qué quiere decir? Que posterior a la intubación, este paciente ha desarrollado una infección que se asocia al ventilador mecánico. ¿Por qué no se considera intrahospitalaria? Porque mi paciente ya estuvo 5 días internado en el hospital y no desarrolló ningún cuadro clínico. Sería muy diferente que mi paciente esté intubado y al primer día comience ya con sensación de fiebre, encuentre los roncos y la localización de las condensaciones. Entonces, en ese caso sí es asociado a la internación y no al ventilador, porque todavía no han pasado los 48 horas. ¿Queda claro? Ya vamos repasando 2 tipos de clasificaciones, según el agente causal y según el sitio de adquisición. Una tercera forma de clasificación de las neumonías va a ser, por ejemplo, según el compromiso anatomopatológico. Van a haber situaciones, por ejemplo, en las que el germen llega a tener una predisposición por alguno de los lóbulos pulmonares. Si en este caso, por ejemplo, el germen únicamente se localiza a nivel o desarrolla una neumonía en el lóbulo inferior del pulmón derecho, pero el lóbulo medio y el lóbulo superior están libres, y en este caso todo el pulmón izquierdo también está completamente libre. Entonces, la única región en la que se está comprometiendo es el lóbulo inferior. Hay una predisposición. En este caso va a llegar a denominarse una neumonía lobar. ¿De acuerdo? Si hay una predisposición, por ejemplo, en este caso, todo el lóbulo superior del pulmón izquierdo y el lóbulo inferior del pulmón derecho. Ya son 2 lóbulos, ya no es uno, va a ser multilobar. ¿De acuerdo? Pueden haber otras situaciones. Doctora, ¿Sí? ¿puede ser que los pacientes con COVID se les complicaba el cuadro justamente por el ventilador mecánico también? No, en este caso las neumonías que más adelante lo vamos a hablar, las neumonías por COVID ya desarrollaban una neumonía atípica. Según su compromiso anatomopatológico, las neumonías atípicas tienen esta forma de presentación. Pueden tener diferentes zonas de infiltración. Al haber mayor compromiso, por ejemplo, cuando son multifocales o cuando son intersticiales, van a generar que cada vez haya más compromiso. Y estos pacientes que ya tienen neumonía atípica dependen ya del ventilador. No es que agrave la situación, más al contrario. ¿Por qué se trata de usar o se trataba de usar ventilador mecánico cuando ya los pulmones del paciente estaban colapsados? En ese caso era para que justamente toda la función muscular, la función esquelética e incluso los mismos alveolos comiencen a funcionar de forma adecuada, controlado y no canse la función ventilatoria, ¿sabe? Y se puedan reclutar alveolos. Sin embargo, esto, vuelvo a aclarar, no desarrollaban una neumonía asociada al ventilador mecánico porque ya el COVID desarrollaba neumonías. ¿Está bien? Cuando, por ejemplo, se presentan de esta manera, vamos a poder mencionar que aquí hay una zona específica en la que se encuentran zonas de condensación.
En este caso no está comprometiendo todo el lóbulo pulmonar, ¿cierto? Sino que únicamente hay pequeños focos en la que se están concentrando la agrupación o el proceso inflamatorio. En este caso van a ser denominados los multifocales. Es muy diferente que este proceso infeccioso, por ejemplo. Doctora, perdón. ¿Sí? El anterior, entonces, ¿cuál era su nombre? Multilobares. Multilobares. Claro. En todos son por gérmenes. ¿Está bien? Sería muy diferente que yo encuentre diferentes puntos de condensación o zonas que se muestren con diferentes zonas de compromiso a nivel de todo el parénquima pulmonar. Esta agrupación de lesión no está formando un foco, sino que está diseminado, ¿cierto?, en todo el parénquima pulmonar. En este caso van a ser conocidos como las neumonías intersticiales. ¿Está bien? Las neumonías necrosantes o las neumonías necrotizantes, como su nombre lo menciona, pueden llegar a lesionar tanto el parénquima pulmonar, que genera una necrosis de las paredes alveolares. Comúnmente esa concentración de microorganismos puede desarrollar procesos inflamatorios y a su vez puede llegar a desarrollar acúmulo de secreción bronquial, o también puede llegar a desarrollar acúmulo de pus, ¿está bien? Llegando a desarrollar un proceso de absceso, ¿está bien? Cuando ese absceso, ¿saben qué es un absceso, cierto? ¿Han visto alguna vez un absceso de piel? ¿Nunca? ¿Cómo son los abscesos de piel? Es una colección, es decir, es algo localizado o una secreción purulenta que está dentro de la piel, dentro de las capas de la piel, pero no está diseminado, tiene prácticamente una bolsita que lo llega a coleccionar, ¿cierto? De la misma forma en el parénquima pulmonar, solo que en este caso va a haber colección de mucosa o de secreción bronquial y de pus. Cuando esto puede llegar a reventar, sí, por la sensación de presión a nivel del parénquima pulmonar. ¿Está bien? Cuando llega a reventar, prácticamente toda esa secreción puede salir por las vías respiratorias o directamente por la cercanía anatómica puede salir a través de las vías digestivas, en este caso por la boca. Esto va a ser denominado como la famosa vómica. ¿Está bien? Que tiene un olor putrefacto debido a que es una colección entre secreción bronquial y pus, ¿de acuerdo? Por la concentración de microorganismos a ese nivel. Hace un momento me preguntaron por qué es importante o en qué influye el hecho de llegar a diferenciar si es una neumonía extrahospitalaria o es una neumonía intrahospitalaria. ¿Por qué tendría que haber una diferencia? ¿O cuál es la importancia? Generalmente las neumonías pueden llegar a tener una mayor frecuencia de presentación según el germen que lo llega a causar. Por ejemplo, las neumonías extrahospitalarias comúnmente van a estar asociadas a infecciones por Streptococcus pneumoniae. ¿Está bien? Este Streptococcus pneumoniae es muy poco frecuente que llegue a desarrollar una neumonía intrahospitalaria. Sin embargo, con mayor frecuencia las neumonías nosocomiales o intrahospitalarias están desarrolladas por gérmenes mucho más agresivos, que generalmente son resistentes. Y estos pueden ser la Moraxella catarrhalis y la Pseudomonas aeruginosa. ¿De acuerdo? Sin embargo, pueden haber otro tipo de gérmenes que tienen una mayor frecuencia de presentación en pacientes pediátricos y pacientes geriátricos, como en el caso de la Haemophilus influenza, o en el caso del Staphylococcus aureus, por ejemplo. Comúnmente llega a desarrollar neumonías en pacientes adultos mayores, ya que estas van a desarrollar infecciones oportunistas, ¿de acuerdo?, cuando el sistema inmune está disminuido. ¿Cómo llegan a presentar esos procesos de condensación?
Las vías respiratorias tienen diferentes mecanismos de defensa, ¿cierto? Despierten, chicos, despierten. ¿Cuál es el grupo que tenía que traer? Por favor, a sus compañeros, no se me duerman, vamos a terminar. ¿Cómo se llegan a desarrollar los mecanismos de defensa? Tenemos múltiples mecanismos de defensa en las vías respiratorias. Una de ellas, por ejemplo, ¿dónde creen que está el principal o el primer filtro de las vías respiratorias? Que va a evitar que haya el ingreso de microorganismos en las fosas nasales, con los folículos pilómeros, ¿cierto? Muy bien. Y si el microorganismo, por ejemplo, Ponce, no quiero ver ni una basurita en el piso. Muchas gracias. Si en este caso el microorganismo pasa esa barrera a nivel de las fosas nasales, va a llegar a nivel de la tráquea y de los bronquios. A ese nivel, ¿cómo va a estar o qué es lo que va a desarrollar el mecanismo de defensa? El moco y los... ¿Cómo se llaman esas cositas que se mueven así? Y los cilios, ¿cierto? Entonces, los cilios y la secreción mucosa van a tratar de retener ese proceso infeccioso, tratando de encapsularlos y posteriormente eliminarlos. Por eso es que mi paciente, posterior a ese periodo de incubación, va a generar periodos de tos y de eliminación de esputo. La diferencia va a ser que en una neumonía, la secreción mucosa o la secreción bronquial va a tener una coloración verdosa o amarillenta, eso debido a la concentración y a la maduración del encapsulamiento de estos microorganismos, ¿de acuerdo? Si a pesar de eso el microorganismo evade, es decir, atraviesa ese mecanismo de defensa, va a pasar a zonas mucho más profundas, ¿cierto? Que anteriormente ya los habíamos visto de esta forma. ¿Cómo se llaman los espacios más distales? Los acinos. Y las partes más lejanas de los acinos, los sacos alveolares, ¿cierto? Los sacos alveolares van a tener un revestimiento de diferentes paredes con células especializadas, con una alta vascularización, ¿cierto? Entonces, si el microorganismo, por ejemplo, llega a atravesar los folículos pilosos de las fosas nasales, atraviesa los cilios y la mucosidad de los bronquios y de la tráquea, va a llegar a almacenarse a nivel de los espacios aéreos libres, en este caso al nivel del parénquima pulmonar en los sacos alveolares. Hagamos de cuenta entonces que estos microorganismos llegan a este nivel. Recuerden que las paredes alveolares tienen una disposición de neumocitos tipo 1, neumocitos tipo 2, varios capilares y células especializadas también como los macrófagos alveolares, ¿cierto? Estos macrófagos alveolares van a tratar de cumplir su función. ¿Cuál es la función de los macrófagos? Fagocitar. Van a tratar de fagocitar esos microorganismos. Hay dos posibilidades. Una, que el macrófago sí tenga la posibilidad y pueda fagocitar los microorganismos invasores, y por la respuesta de producción de moco a este nivel, el moco invada esta zona y comience a eliminar esos microorganismos que están siendo fagocitados, o los fagocitan y los transportan hacia los ganglios iliares para su posterior eliminación. Pero hay situaciones en las que, por ejemplo, la invasión de estos microorganismos puede generar que estos macrófagos no sean lo suficiente para poder fagocitar todos los microorganismos. ¿Está bien? Y en este caso desarrollarían, por ejemplo, respuestas con los monocitos. Y
con los linfocitos. Los monocitos, que son células inmaduras, van a tratar de fagocitar, madurar y posteriormente recién eliminar estos microorganismos. Pero si en este caso, por ejemplo, este paciente es uno de esos pacientes que cuando les duele la garganta ya se toman amoxicilina, ¿cierto? Sin visitar a ningún médico. O aquellos pacientes que visitan a su médico y realizan un tratamiento que se les ha dado para 10 días y solo lo realizan 4 días. Generalmente un antibiótico comienza a actuar al tercer día, que quiere decir que en el tercer día el paciente ya va a desarrollar una mejoría. Y comúnmente al sentirse mejores, los pacientes abandonan el tratamiento. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Sabemos que hay diferentes antibióticos. Pueden haber antibióticos bacteriostáticos y pueden haber antibióticos bactericidas, por ejemplo. Se denominan bacteriostáticos cuando el antibiótico ingresa y prácticamente paraliza la reproducción bacteriana. Sin embargo, los que ya ingresaron a este nivel comienzan a tener una concentración y el antibiótico puede tardar un poco en generar una disminución de esto, pero sin embargo pierden la capacidad de replicación. ¿Está bien? Por eso es que se denominan bacteriostáticos. Los bactericidas, por ejemplo, son aquellos que van a ingresar, van a disminuir la capacidad de replicación y a su vez van a comenzar a destruir todas las bacterias. Formen parte de la flora normal o formen parte de o sean parte de agentes patógenos, ¿de acuerdo? A nivel de las vías respiratorias, sobre todo a nivel de los alveolos, ¿hay gérmenes? No, es un espacio estéril, ¿está bien? Entonces, en este caso, si mi paciente no cumple adecuadamente el tratamiento, esto va a generar que haya mayor invasión de microorganismos y como respuesta a ello se va a desarrollar un proceso inflamatorio que va a generar edema a nivel de las paredes alveolares y junto a ello se va a desarrollar hipersecreción mucosa como mecanismo de defensa. Y esas secreciones van a comenzar a concentrarse en los espacios libres aéreos. ¿Está bien? Lo que le va a dar la característica de que mi paciente cada vez va a presentar más episodios de tos con dificultad respiratoria. ¿Por qué se presenta la dificultad respiratoria? Porque esos espacios donde se lleva a cabo el intercambio gaseoso están siendo ocupados por secreción mucosa. ¿Está bien? ¿Saben en qué consiste el cultivo y el antibiograma? ¿Sí? Ya, muy bien. Entonces, para un adecuado diagnóstico, por ejemplo, yo puedo solicitar una radiografía de tórax que me va a mostrar que las zonas donde se están desarrollando esta condensación va a cambiar de densidad. Es decir, ya no se va a ver de color oscuro. ¿Por qué? Porque el espacio está siendo ocupado por secreción mucosa. ¿Está bien? Por eso es que va a cambiar la coloración de negra a una coloración grisácea. ¿Está bien? Sin embargo, si quiero identificar de forma más específica el germen, tengo que solicitar un cultivo y un antibiograma, porque de nada va a servir que solamente llegue a solicitar un cultivo. De nada va a servir que yo identifique el germen y no sepa si es resistente o sensible al medicamento que estoy usando. Entonces, si por ejemplo este paciente lo interné, le sacaron muestra o obtuvieron muestra para su cultivo y como tratamiento profiláctico o tratamiento inicial, por ejemplo, le estoy administrando ceftriaxona, ¿está bien? Porque el cultivo tarda entre 3 días a 5 días, ¿cierto? No puedo esperar ese tiempo para iniciar tratamiento a mi paciente. Entonces, si yo le administro ceftriaxona y en el reporte del antibiograma, por ejemplo, me dicen amoxicilina resistente, ceftriaxona resistente, amikacina intermedio, vancomicina
sensible. ¿Cuál de estos medicamentos es el que yo voy a usar? La vancomicina, ¿cierto? Porque el tratamiento que inicié prácticamente no le está haciendo nada a mi paciente, porque es resistente. ¿Está bien? Ahora, muy bien, chicos. En este caso, en las imágenes que tenemos en pantalla, por ejemplo, en una clasificación anatomopatológica, ¿qué tipo de neumonía tendría que ser? Tiene que ser multifocal. Muy bien, ¿por qué es multifocal? Porque afecta más de un lóbulo. Está afectando como dos lóbulos. Porque en toda esta región, por ejemplo, prácticamente hay aire, hay densidad de aire. Levemente disminuido, pero hay. En toda esta porción hay, prácticamente en todo el pulmón izquierdo hay densidad de aire. Únicamente sería esta porción, estas porciones que están generando una zona de condensación. Sin embargo, no se considera una neumonía lobar porque no está comprometiendo un lóbulo en específico, ¿cierto? Ahora veamos esta imagen. Veamos primero la imagen del lado para ustedes izquierdo. ¿Vemos densidad de aire en este pulmón? Sí. ¿Vemos densidad de aire en este pulmón? Sí. A este nivel hay densidad de aire. ¿Por qué puedo decir que esta es una neumonía y no es una atelectasia por reabsorción? Porque una atelectasia creo que se visualiza el color radio transparente porque el aire entra pero no puede salir, ¿no? Ya. Sería, digamos, la densidad de aire, y en esta, como es neumonía, es densidad de moco, y es como densidad. Como de grasa. La laringe también no está desviada. ¿Cómo? La laringe no está desviada, ¿no? Ya, muy bien, la silueta de la tráquea está completamente centralizada, ¿cierto? También por La densidad. Si fuera un bronquio el que se está obstruyendo y desarrolla, por ejemplo, una reabsorción, toda esa región no tendría por qué recibir aire. ¿Cierto? Son únicamente pequeñas porciones que están cambiando la densidad. En este caso, ¿qué tipo de neumonía sería según su lobar. Solo Sería una del lado neumonía lobar, ¿cierto? La imagen del lado derecho, ¿qué tipo de neumonía sería según la clasificación anatomopatológica? Multilobar, ¿cierto? Está comprometiendo prácticamente dos lóbulos en ambos pulmones. ¿Se entiende, chicos? Muy bien. Ahora tenemos que ver. Batería. No. Tengo esta mañana, no sé si les dije a ustedes, pero igual se los voy a decir. Les había mencionado que vamos a escuchar los ruidos sobreagregados, ¿cierto? Entonces, vamos a diferenciar cómo se escucha un murmullo vesicular conservado, es decir, que las vías aéreas estén completamente libres. En este caso van a poder diferenciar, por ejemplo, el periodo de inspiración y de expiración como un soplido o el paso del aire. Murmullo vesicular conservado. Murmullo. Pueden escuchar cómo es como si alguien soplara, ¿cierto? Es prácticamente porque las vías aéreas están completamente libres. Sería muy diferente que escuchar estos ruidos en una auscultación. ¿Notan algo diferente? ¿O no? No, no.
Ese es el murmullo vesicular conservado. Ahora escuchemos lo que escuchamos anteriormente. Es como si hubiera un movimiento de líquido, ¿cierto? Eso se produce porque estas secreciones mucosas, aclaro, son blandas inicialmente. Por lo tanto, cada vez que mi paciente meta aire y el pulmón se expanda, esa secreción se va a mover, y cuando expire y el pulmón se contrae, otra vez esa secreción se mueve. Por eso es que se desarrollan los ruidos de los roncus. ¿Está bien? Roncus. ¿Ok? El ruido que escuchamos Ahorita, roncus. El normal es este. Es murmullo vesicular conservado. Ahora escuchemos otro ruido. ¿Qué es eso? Es como un silbido, ¿no? Como si no hubiera espacio, como si el aire tendría que ejercer mucha presión para ingresar, ¿cierto? Generalmente esto se encuentra en pacientes que tienen, por ejemplo, zonas dilatadas. En el caso de los famosos enfisemas, por ejemplo, los vamos a poder encontrar porque pierden esa capacidad de elasticidad. Sin embargo, si escucharon el roncus, ingresa el aire, pero directamente tiene dificultad o hay un murmullo vesicular disminuido, producto de la secreción que se encuentra. ¿Qué quiere decir? Que el movimiento de esas secreciones hace que yo escuche más ese movimiento y el ingreso de aire se escuche menos, ¿de acuerdo? Sin embargo, en este caso, las zonas en las cuales están dilatados, prácticamente el aire no está ingresando o hace mucha fuerza para poder ingresar. O en el caso de los, por ejemplo, de las secreciones bronquiales que están induradas, es decir, ya no están blandas, sino que están duras, esto va a generar que cada vez que mi paciente trate de respirar normal, estas secreciones comiencen a desgarrarse. Por eso es que se llegan a escuchar de esta manera. Lo vamos a escuchar una vez más, ¿de acuerdo? ¿Cómo se llama ese sonido? Estridor. Va a ser muy diferente que yo escuche, por ejemplo, esto. ¿Qué creen que sea eso? Sí, gracias. Alma. Muy bien. Es una sibilancia o son sibilancias que comúnmente se encuentran en pacientes asmáticos. ¿Está bien? Ahora, les voy a pedir que se concentren demasiado, o si quieren cierren los ojos y puedan identificar si es en un periodo, si la sibilancia se presenta en un periodo de inspiración o en un periodo de expiración o en ambos. ¿Está bien? Prestemos atención. Cuando inspiro. Otra vez, otra vez. Cuando inspiro. Es un periodo de Inspiración. inspiración. Está bien, muy bien. ¿Por qué es un periodo de inspiración? Porque este paciente está iniciando una crisis asmática en la que se están cerrando los espacios bronquiales y por lo tanto el ruido o el aire ingresa con leve dificultad, pero generando una mayor presión.
Sería muy diferente encontrarlas en la inspiración y en la expiración, en ambas situaciones. En este caso, mi paciente tendría que estar en un periodo de crisis actual. Y cuando ya termina la crisis, generalmente la sibilancia se encuentra en un periodo de expiración. ¿Está bien? Las personas, a ver, sobre todo las que tienen cabello largo, realicen o lleguen a frotar el cabello cerca del oído. Incluso los varones, froten sus cabellos para que puedan escuchar. No con el gorro, solo el cabello. ¿Escuchan? Sí. ¿Cómo se siente? ¿Eso es un sonido agradable? No. Eso es un poquito molestoso, ¿cierto? Más o menos así son los estertores. ¿Está bien? Y los crépitos son como cuando cortan o cuando arrancan los cartones. ¿Alguna vez han roto los cartones? Sí. Es un ruido grosero también, ¿cierto? Entonces, similar a eso son los estertores crepitantes. Cuando vean semio, van a poder ver que seguramente se van a acordar, pueden cortar sus grabaciones, que seguramente van a decir, la doctora solo nos habló de CIAL. Tiene que estar disminuido en todo el pulmón o en una región en específica. Si es intersticial, en todo el pulmón, ¿cierto? Pero si encontramos, por ejemplo, únicamente una neumonía en el lóbulo medio del pulmón derecho, ¿cómo va a estar aquí el murmullo vesicular? Disminuido, y va a haber roncos, incluso pueden haber estertores. Pero a este nivel donde van a estar libres estos espacios va a haber murmullo vesicular conservado. Entonces cuando vean semio, por ejemplo, lo van a describir. Murmullo vesicular disminuido en región media del campo pulmonar derecho, acompañado de estertores crepitantes. ¿Y en ese donde hay curso que usted mencionó? ¿Cómo? ¿Y en ese donde hay curso? Donde hay pus se va a bloquear completamente y van a poder escuchar, es decir, no va a haber murmullo vesicular y pueden haber lo que escuchamos como el estridor o también acompañados de roncos, porque pueden sobreagregarse diferentes ruidos. Recuerden que en una localización de absceso hay una colección de mucosa y también hay colección de pus, por lo tanto es secreción dura y también líquido. Por lo tanto, pueden haber dos ruidos. ¿Está bien? Muy bien, chicos. Pero todo esto lo van a ver en serio. Estos ruidos se los voy a enviar enseguida. ¿De acuerdo? Muy bien.